Analizamos todo lo ocurrido en el debut de España en este Mundial 2026, en este caso empate a 0 ante Cabo Verde, un resultado que evidentemente no nos puede dejar ninguna sensación positiva. Ayer fue un día absolutamente para olvidar para la selección española, es uno de los peores partidos que recuerdo en clave selección de los últimos años, sobre todo en esa etapa de la Fuente. Es verdad que menos de un proceso donde España ha sido una selección muy ganadora, tanto Nations League como Eurocopa, también final de Nations League que se pierde contra Portugal, pero bueno, estamos acostumbrados a ver una España brillante, estamos acostumbrados a ver una España, bueno, que creo que podemos sentirnos orgullosos de cómo ha jugado la selección en este último ciclo. Digamos que esto solamente ha sido un bachecito, una piedra en el camino, no hay que olvidar todo lo bueno hecho anteriormente, pero tampoco podemos dejar de ser críticos ante el partido que vimos ayer de la selección española, que tiene que ser un proceso de aprendizaje, bueno, pues para mejorar a partir de lo que tenemos por delante en el Mundial. Creo que es evidente que España va a pasar a la siguiente ronda y creo que esto, decirlo tras el empate de ayer, puede quedar no sé, de prepotente, pero sinceramente creo que España no tiene que preocuparse por la clasificación. Sí que ese primer puesto, evidentemente, va a ser mucho más complicado de lo que pensábamos que podría ser a priori, aunque el resultado de Uruguay y Arabia Saudí también acompaña posteriormente. Pero sobre todo creo que España lo que tiene que hacer ahora mismo es volver a convencer a la gente de todo lo que había hecho anteriormente bien para llegar a este mundial. Es también para mí evidente que los amistosos preparatorios no han sido positivos. Ya creo que el parón de marzo fue un tanto extraño. Los partidos amistosos antes de este mundial también han sido un poco de aquella manera. Creo que España no ha llegado en su mejor momento a la Copa del Mundo. Esto me parece una realidad que tenemos que empezar a asumir. Hay jugadores que están, pues seguramente por debajo del nivel que esperábamos en este momento de la temporada. Jugadores que fueron muy importantes antes, quizá ahora mismo no están para serlo tanto. Pero sobre todo creo que el plan de España tiene que empezar a matizarse porque yo ya lo he comentado más de una vez. España ganó la Eurocopa de 2024 en un contexto y de una manera muy concreta, ¿vale? Volver a repetir la misma hazaña exactamente del mismo modo es muy difícil. Las selecciones evolucionan, los contextos cambian. Y eso implica un proceso de aprendizaje que cualquier selección tiene que hacer. En gran parte, si una selección no suele ganar 2 mundiales seguidos nunca, es porque parece ser que cuando ya has ganado tienes que repetir absolutamente todo lo que has hecho antes. Y no es verdad. Quedarte estancado y no evolucionar significa perder. Porque el mundo del fútbol cambia muy rápido, todo evoluciona muy rápido. Y no puedes quedarte únicamente en lo que ya te ha servido. Tienes que evolucionar. Yo lo de Luis de la Fuente esto. Le he ido costando poco a poco, pero creo que había conseguido subsanar pequeñas cosas que no estaban funcionando con sus decisiones. Creo que Luis de la Fuente ha ido también aprendiendo en este proceso de estos 2 últimos años desde que se ganó la Eurocopa. Y en parte es decepcionante lo de ayer porque parece que es como si no se hubiese aprendido nada. Como si esas pequeñas traspiés que España ha podido tener de rendimiento en algunas posiciones no hubiesen servido para aprender, sino para tropezar sobre cosas que yo pensaba que no se iban a volver a tropezar. Ahora analizaremos todo esto y de qué cuestiones hablo concretamente, pero vamos a empezar hablando del planteamiento del partido de ayer. España salía con su 11, pues más titular dentro de lo que tenía sano, con una única novedad, que era la presencia de Gavi en el extremo izquierdo. Es algo que se ha comentado mucho en la previa del partido, durante el partido y en el post partido. Ha sido una decisión difícil de comprender. Aquí, por ejemplo, Raúl lo decía por el chat que él no entendía lo de Gavi como falso extremo ante un rival que se encierra, sino que tiene que meter a gente rápida en banda y con desborde. Esto ha sido un comentario que, bueno, media España ha hecho tal vez lo de Gavi ayer. Como digo, era la única novedad en el 11, el resto lo estipulado, Unai Simón bajo palos, que ya se sabía, pese a que haya gente que se siga sorprendiendo. En defensa, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marco Curella, o sea, defensa puramente titular. Rodri, Pedri y, como ya veníamos avisando, Fabián como tercer centrocampista, que esto era algo que tras ver el último amistoso ya podíamos entender. Ferran en derecha, al no estar Lamine Yamal, entendíamos que tenía que jugar ahí. Gavi, como digo, fue la novedad en izquierda y por supuesto Mikel Oyarzabal arriba. Enfrente teníamos una selección caboverdiana en la que quiero apuntar dos cosas. Es una selección que en el proceso clasificatorio habitualmente es una selección que no le ha costado llevar el ritmo del partido. O sea, es una selección
Que si ayer, por ejemplo, vimos que durante fases del encuentro intentaba salir con el balón jugado, es porque es una selección que habitualmente juega así. No es una selección que juegue a encerrarse, a pegar pelotazos y a protegerse, ni muchísimo menos. Es una selección que intenta ser proactiva. ¿Qué pasa? Que eso ante España y al modelo que te juega España es muy complicado. Vimos algún error de hecho en salida de balón debido a que, bueno, habitualmente juegan así, pero contra España se tuvieron que readaptar de alguna manera. Pero creo que al final lo acabaron consiguiendo siendo un equipo fuerte muy cerquita de su portero. Creo que es evidente que ayer ese trío defensivo de Cabo Verde tuvieron un grandísimo día. Al final, lo de Bociña bajo palo lo habéis comentado antes por el chat. Y evidentemente es una exhibición, pues que bueno, que habitualmente un portero que no está tanto en el radar, decimos, pero ¿cómo puede haber hecho este partido? Bueno, no creo que sea nada nuevo que le ocurra a la selección española ni que no ocurra en una Copa del Mundo. Al final, un mundial, muchos jugadores aparecen de repente que están en equipos que a priori son de menor nivel, pero al final son partidos que duran 90 minutos y que si puedes tener un gran día, pues oye, hablamos de jugadores profesionales. Es evidente que no son del nivel de la selección española, ni mucho menos. Ningún jugador de la selección de Cabo Verde estaría en España. Pero son futbolistas profesionales y pueden tener su día. Ayer Bociña tuvo su día, como lo tuvo también, por ejemplo, la pareja de centrales, y es algo que te puede pasar. Es algo que te puede pasar. Creo que a partir de ahí, la solidaridad del equipo caboverdiano, sabiendo el duelo que tenía por delante, es algo que España sabe que se lo va a encontrar, pero como le va a pasar a otras grandes selecciones durante este mundial. Al final tenemos que ser conscientes que cuando un rival de a priori bastante nivel inferior se enfrenta a los España, Brasil, Argentina, Inglaterra, Alemania, ya me entendéis, las grandes selecciones, pues estos países van extramotivados. Estos jugadores tienen la oportunidad de su vida de demostrar ante el mundo, pues quiénes son, evidentemente, y que tienen nivel para poder competir. Es evidente que este tipo de selecciones van a hacer el partido de su vida contra España y contra estas selecciones que son mejores y que son candidatos a ganar. Ayer todo el mundo estaba pendiente de Cabo Verde. Y por lo tanto, ayer iban a dar el 150% de sus capacidades. Entonces, a mí no me sorprende que Cabo Verde compitiese ayer. Evidentemente, es una selección, como digo, de mucho menor nivel y que una cosa no quita a la otra. O sea, igual que creo que puede competir bien como equipo y como bloque, también es evidente que tiene falta de calidad en metros finales y que eso se acabó viendo. O sea, Cabo Verde cuando intentaba progresar en el campo de España en la mayoría del partido apenas pudo salir. Creo que el problema de España no estuvo en la presión, no estuvo en las transiciones, no todo fue negativo. Creo que a España no le faltaron ganas, que a mí eso es algo que me parece también positivo. O sea, ayer a España no le faltaron ganas para ganar. El equipo trabajó e hizo bien las coberturas, el equipo realmente intentó ganar el partido. Lo de España no fue un problema de actitud, sino que fue un problema de fútbol y de ciertas decisiones en lo táctico. Pero realmente ayer España no tuvo esos problemas que a veces sí que ha tenido, que la selección rival le corre, que la defensa puede ser algo endeble. Sí, tuvo esa ocasión a balón parado, Cabo Verde al final, que de haber sido gol, pues estaríamos hablando de todavía más drama, pero durante los 90 minutos realmente Cabo Verde apenas inquietó a los centrales, apenas inquietó a Unai Simón, y es evidente que el problema no estuvo ahí. Al final es una selección que, como digo, le falta talento para poder combinar, poder enlazar jugadas y crearte peligro de verdad. Pero en cuanto a lo solidario, en cuanto a la capacidad de unirse cerquita de su portero y ser un bloque, pues ayer demostró saber competir realmente bien, así que honor a Cabo Verde en ese sentido. Ahora bien, vamos a centrarnos en los nuestros porque para empatar contra Cabo Verde y dejar estas malas sensaciones es porque se hicieron muchísimas cosas mal. Yo creo que es evidente que ayer hay muchos jugadores de España que no tuvieron su día, ¿vale? Ahora hablaremos de tema de planteamientos tácticos, ahora hablaremos de todo, que a mí ayer sinceramente me desquició y hay cosas que no entiendo, varias las estoy poniendo por el chat y ahora daré mi opinión ayer, ¿vale? Pero vamos a hablar primero únicamente de los jugadores. Vamos a olvidarnos de lo táctico, vamos a olvidarnos del tipo de contexto de partido que es, vamos a olvidarnos de todo eso y vamos a centrarnos en los futbolistas. Creo que es evidente que más allá de que un jugador esté fuera de posición, de que más allá de que un jugador pueda estar en mejor o peor momento, yo creo que no hay ningún tipo de duda que ayer España con el 11 que saca le tiene que ganar a Cabo Verde, sí o también. A partir de ahí echaremos culpas y responsabilidades, pero ayer España a Cabo Verde le tiene que ganar. Le tiene que ganar, o sea, no puede ser que tú en una selección juntes a Pedri,
a Rodri, a Fabián, a Mikel Merino, a Ferran Torres. ¿Cuántas selecciones querrían tener el 11 que ayer saca España? Vale que Lamine no está sano, que Nico no está sano, me da igual. ¿Cuántas selecciones les hubiese gustado obtener, llegar a un mundial con el 11 que saca ayer España? Una selección envidiable nombre a nombre. Esa selección le tiene que ganar a Cabo Verde por lo civil o por lo criminal. Y si una cosa no te sale, intentas otra. Y si el partido se te atasca, busca recursos. Y jugadores que se echen el equipo a la espalda, que tengan personalidad. Que ayer de esto faltó mucho. Y si estamos viendo que no se puede en ningún momento progresar porque no tenemos uno para uno por fuera, se intenta buscar disparos desde fuera del área. Se intenta buscar algún centro con llegada desde segunda línea. Se intentan buscar recursos. Ayer a España le faltó fútbol, excepto en el tramo final de la primera parte y un poquito al final del encuentro. Los últimos 10 minutos de la primera parte me gustaron, quizá los 10 primeros de la primera tampoco estuvieron mal, pero poquito más. Vi una selección plana, vi una selección que estaba sin ideas y vi una selección con un aire de derrotismo que España no puede tener. Y eso tiene que ver con los jugadores. Yo tengo la sensación de que ha habido un grado de complacencia de que España iba a pasar el primero de grupo con 9 puntos con la gorra. Y un mundial no funciona así. A mí, haber empatado contra Cabo Verde, si sirve como cura de humildad y como puntito a decir de, oye, aquí hemos venido a pasearnos y esto no puede ser así. Insisto, no estoy diciendo que a España le faltase intensidad, es que no creo que le faltó eso, tampoco creo que le faltaron ganas, pero sí que le faltó atrevimiento, sí que faltaron jugadores que se echasen al equipo a la espalda y dijesen, oye, esto lo vamos a ganar porque somos España y porque somos mejores. España en un mal día a Cabo Verde le tiene que meter 3. Y eso es una realidad, que insisto, no quiero quitarme el valor a lo que Cabo Verde hizo ayer contra España. Pero España, insisto, en un mal día a Cabo Verde le tiene que meter 3. Por intensidad, por empuje, por el talento de sus futbolistas. Independientemente de todo. Creo que esa es la primera premisa y luego cuando le pongamos nota a cada uno de los jugadores, que lo tengo preparado por aquí en un formato tier list, ¿vale? Que aquí lo tenéis, aunque se vea pequeñito, pero bueno, aquí luego lo iremos haciendo. Iremos poniendo nota a cada uno de los jugadores que jugaron en el día de ayer. Pero concretamente, únicamente, por los futbolistas que tiene España, ayer tiene que ganar. Eso es lo primero que quería comentar. Para que entendamos que si las culpas son más que de uno, que de otro, que si este estuvo peor o aquel estuvo mejor, da igual. O sea, España, con los jugadores que tiene talento individual, tiene que ganar a Cabo Verde, vamos, las 100 veces que se enfrente contra Cabo Verde. Esto te pasa contra, yo qué sé, me lo invento, Ecuador, y te digo, vale, contra Ecuador si tienes un mal día, con la defensa que tiene, te lo puedo comprar. Contra Cabo Verde no. No vale el que, bueno, has tenido un mal día y demás. A España ayer no le salió nada, es evidente. No saliéndote nada, tienes que ganar. A partir de ahí, yo creo que la mayor chinada que tenemos todos ayer en España y que no entendemos muy bien es la gestión de partido y lo que intentó ayer Luis de la Fuente. Ahora después, como digo, valoraremos a los futbolistas y pondremos quiénes fueron los salvables, porque mejores no hubo, salvables digamos, y quiénes fueron los peores. Luego lo haremos a nivel individual. Pero si os dais cuenta aquí en el grafismo, más allá de las medallas a Cabo Verde que se las he dado a Bofinia bajo palos, a Dini en el centro de la zaga y a Monteiro en el centro del campo, que a mí me parecieron los 3 más destacados en sus distintas facetas, en España no he puesto, evidentemente, ninguna medalla, pero tampoco ninguna cruz. Porque ahora valoraremos individualmente a los jugadores. La cruz se la he puesto únicamente a Luis de la Fuente. Como digo, España tiene que ganar con la gorra a Cabo Verde, juegue quien juegue. Porque para eso es infinitamente una selección de mucho más talento. Pero, una vez dicho eso, yo ayer no entendí absolutamente nada. No entendí absolutamente nada. No entiendo cómo España, con todo lo que tiene que haber evolucionado entre la última Eurocopa y ahora que llega al Mundial, con cosas que ya parecía que estaban establecidas, ayer de repente Luis de la Fuente decide cargarse absolutamente todo. No lo puedo entender. Sinceramente, no lo entiendo. Ayer Luis de la Fuente saca un 11 contra Cabo Verde, donde el partido lo menospreció, le dio absolutamente igual y se traicionó a sí mismo como seleccionador. España lleva dándole importancia al fútbol ofensivo desde que Luis de la Fuente es seleccionador, importancia a los jugadores que juegan por fuera y un centro del campo, donde las alturas se van intercambiando, pero donde sobre todo el juego interior es de una riqueza espectacular.
Y ayer Luis de la Fuente decide traicionar todo eso. Yo no lo entiendo. No puedo entender que tú, si no tienes a Lamine Yamal, Ferran Torres juegue para convivir pegado a línea de cal. No lo entiendo. No entiendo que Ferran Torres, con los 2 últimos años que lleva en el Barça, donde ha sido 9, porque ha jugado de 9, yo no puedo entender que estés durante 60-70 minutos intentando que Ferran sea el jugador que te estire el equipo por derecha como si fuese el Ferran que aparece en el Valencia hace 7 años. Yo no lo puedo comprender. Parece que es como si Ferran no hubiésemos visto qué tipo de jugadores a día de hoy. Es como si Luis de la Fuente no conociese a su futbolista. Y no lo entiendo, si Ferran ha sido uno de los máximos valedores para Luis de la Fuente. Que lo convocaba, aunque estuviese mal, iba convocado. Y Ferran cayó bocas a mucha gente de la selección española. ¿Por qué de repente sale crucificado a abrir el campo por derecha como si fuese Lamine Yamal? Cuando no es Lamine Yamal el que está jugando en esa posición. ¿Por qué se empeñó en esa idea? Pues tienen de lateral derecho a Marcos Llorente, que si algo tiene Marcos Llorente es un pulmón para recorrerte la banda entera 500 veces durante el partido. Y ayer abría el campo por fuera a Ferran Torres, no lo entiendo. Que lo puede hacer momentáneamente para dar amplitud, insisto, en alguna jugada concreta, lo puedo entender. Pero que parte del plan y parte del recurso sea utilizar a Ferran como si fuese Lamine Yamal, que se parecen como un huevo a una castaña, yo no lo puedo entender, sinceramente. Luego el tema de Gavi, que lo comentáis por el chat, por ejemplo, Raulín lo decía. ¿Por qué Gavi ayer sale a jugar de extremo izquierdo? O sea, yo todavía no consigo comprender qué tipo de partido visualizó Luis de la Fuente para que ayer Gavi partiese de falso extremo. No lo entiendo. Tienes una selección enfrente que se te va a encerrar y tienes en banda derecha a Ferran Torres, un jugador sin 1-1, y sacas a otro jugador sin 1-1 en izquierda. Yo de verdad no sé qué ha visto Luis de la Fuente en Gavi para ponerlo de extremo izquierdo. Pero si Gavi ha ido al Mundial tras un buen final con el Barça, jugando de mediocentro, jugando en el primer escalón del centro del campo, si la evolución de Gavi después de la lesión y por lo que ha acabado bien la temporada es porque ha tenido capacidad para poder ver el fútbol de cara. Y de repente ayer sale de extremo, entre líneas, a perder todos los balones, totalmente desnaturalizado. Insisto, siendo Ferran el extremo derecho. Porque si fuese Lamine Yamal el extremo derecho, dices, bueno, es que tienes un jugador para fijar mucho por fuera en derecha que tiene 1-1 para marcar la diferencia. Vamos a meter un cuarto centrocampista en izquierda, ¿no? Que por ejemplo el Barça lo ha hecho alguna vez con Dani Olmo más Fermín. Pues bueno, pues sin encantarme, lo puedo entender. Pero tienes a Ferran por derecha. Que es un jugador que abriéndote el campo es nulo porque no tiene 1-1. Ferran tendrá muchas cosas, pero no tiene 1-1. Y pones en izquierda a Gavi. Para que todo sea un embudo hacia adentro y no poder abrirte el campo. No lo entiendo. No lo entiendo. Si es que Gavi no es ese perfil de futbolista. Tienes en la convocatoria para hacer eso a Dani Olmo o a Alex Baena y de repente entra Gavi. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. O sea, es que no entiendo qué partido visualizar Luis de la Fuente para que Gavi juegue en esa posición. Yo, la sensación que tengo, y no sé si es el mal pensado con esto o no, es que ayer juega Gavi porque se llama Gavi y porque es su niño mimado y quería meterlo en dinámica. Y eso es el mayor error que un seleccionador puede cometer. El menospreciar al rival que tiene enfrente, el que no piense en el partido y en el que diga, no, a mí como Gavi es uno de los míos, tiene que jugar sí o sí. Fuera de posición. Joder, pero es que eso es lo peor que puedes hacer con Gavi porque lo estás matando. O sea, un jugador que lleva 2 años prácticamente sin poder jugar, que por suerte ha acabado bien la temporada, ahora lo desnaturalizas y medio España lo está matando. Pero ¿qué hace Gavi en la selección? ¿Cómo está jugando? Pues es que no le estás haciendo ningún favor. Lo que Luis de la Fuente pensaría que fuese un favor para Gavi, que es ponerlo de titular, es lo peor que le puedes hacer. Si es que es hundirle a Gavi. No lo entiendo. O sea, no lo puedo comprender, de verdad. Y luego, la cosa que más me chirría absolutamente de todo el planteamiento es la altura de Pedri en el centro del campo. A mí es algo que de verdad, yo creo que era un tema que ya estaba solucionado, que ya España había aprendido. Mira que a Luis de la Fuente le costó. Pedri estaba en el Barça jugando prácticamente de medio centro al lado de Frenkie de Jong, estaba siendo el mejor jugador del mundo en esa posición y Luis de la Fuente se empeñó. Y Pedri de media punta, y de media punta, y de media punta, y no salía, y no funcionaba. Hubo un momento que por fin parece que Luis de la Fuente
tomó la decisión de que vale, que Pedri había que retrasarlo, lo puso junto a Rodrigo, junto a Zubimendi. Parecía que ya estaba asumido que esa era la posición de Pedri. Estaba clarísimo. Pedri era el acompañante al mediocentro en España. Y de repente en el día de ayer, Pedri sale a jugar de media punta. En muchas veces veíamos las alturas de España en 4-4-2 y Pedri al lado de Mikel Oyarzabal. ¿Qué hace Fabián Ruiz jugando al lado de Rodri y Pedri jugando a la altura de donde debería estar Dani Olmo o Baena o Merino, quien tú quieras? ¿Qué hace Pedri en 2026 jugando de media punta? ¿Qué hace Pedri jugando de media punta? O sea, a tu mejor jugador lo sacrificas a la posición donde ya sabes que no te ha funcionado. Claro que Pedri es un buen jugador y de media punta te puede hacer un buen partido. Pero, joder, es que de verdad, yo no lo entiendo. O sea, tú tienes al mejor jugador del mundo en una posición y dices, no, se la voy a cambiar hoy. ¿Pero por qué? O sea, insisto de nuevo, ¿qué visualiza Luis de la Fuente para decir, no, Pedri en la media punta? No lo puedo entender. ¿Para qué? ¿Para meter a Fabián en la posición que a priori a Fabián mejor le viene? Es que, pero vamos a ver. Yo creo que si algo hemos aprendido en estos últimos años es intentar potenciar a tus jugadores más determinantes. Si es que la Eurocopa que gana España es la Eurocopa de los extremos porque tú potencias a Lamine Yamal y porque tú potencias a Nico Williams. No puede ser que en el momento en el que no está Nico y no está Lamine, intentas hacer lo mismo, pero con otros jugadores que no se parecen en nada, y a tus mejores jugadores los estás desnaturalizando, joder, y quitando lo que en teoría ya habíamos aprendido. Si es que el debate de Pedri media punta a la selección se había olvidado hace ya meses. Si es que ya se había olvidado. ¿Por qué España en el primer partido del Mundial vuelve con Pedri a la media punta? De verdad, no, es que no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Voy a leeros por el chat y ahora continúo porque esto solamente es el principio. Me decís por aquí. A ver. Bueno, aquí Raulín habla de los cambios. Luego lo dejo ese comentario para después, Raulín, porque es a lo que vamos a ir ahora. Dice Giorgio, yo hubiese puesto de titular a Jeremy Pino, ya que Nico ha llegado tocado. Puedo estar de acuerdo con ello. Aunque insisto, aquí también va un tema con los cambios. Dice Manu Mora, totalmente. En la mayoría de jugadores no llegan en su mejor momento y varios están tocados. Decía Giorgio, sigo sin entender por qué Pedri sigue poniendo. O sea, por qué Luis de la Fuente sigue poniendo a Pedri tan arriba. Es que la principal crítica que hago yo también. Se pasa por ahí jugando con Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Que decía, vaya telita ayer, buenas. Ya lleva más de 7 millones de seguidores el portero. Mira, si el partido de ayer sirve para que Bociña de repente sea un héroe internacional, pues mira, algo positivo al menos para el chaval. Bueno, chaval, que tiene 40 años, pero ya me entendéis. Alejandro Alcózar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Decía, si pones a Gavi era partido para Grimaldo, y no me sorprendería que jugase Cucurella para ahorrarse las críticas en caso de sentar al único madridista de la convocatoria. Ahora hablaré de eso también. Dice Mengachi, no entendí tantas cosas, Dani Olmo lo que ha sido y con las bajas que había. Bueno, es que también hablaremos ahora de Dani Olmo. Dice Raulín, lo de Pedri de media punta me sangran los ojos. Y decía Giorgio, y Fabián de pivote cuando más atrás, error total. Ha pasado de 200.000 a 7 millones, tremendo lo de Bociña. Bueno, nos alegramos por él, la verdad. Aunque ya nos negase algún golito que otro, bueno, que todo lo al menos malo lleve alguna consecuencia positiva. Como digo, dentro de todo este planteamiento, creo que absolutamente incomprensible, el tema de Ferran haciendo de Lamine, en lo de que Gavi te saliese mal jugando fuera de posición, la altura de Pedri, vale. Todo esto, por algún motivo que desconocemos, Luis de la Fuente visualiza un tipo de partido que el resto de personas ayer no visualizamos. Vale, no pasa nada. Estás viendo que el plan no te ha salido, el plan no te ha funcionado, la primera parte ha sido un desastre quitando los 5 o 10 primeros minutos y los 5 o 10 últimos, donde creo que España, Pedri baja un poco la posición, gracias a Dios, Pedri empieza a hacer manejar al equipo y España llega con alguna oportunidad peligrosa, sobre todo desde Cucurella por banda izquierda, ¿vale? España no finaliza mal el primer tiempo, llega la segunda parte, tu planteamiento inicial no te ha salido, ha sido un desastre. Vale, quedan 45 minutos. Insisto, es España contra Cabo Verde. Tienes tiempo más que de sobra para meter mano en el planteamiento. Primer cambio de España, lo tenéis en el grafismo. Mikel Merino y Lamine Yamal, minuto 71. Minuto 71 de partido. Primeros cambios, Cabo Verde, que estaba empatando el partido,
hizo cambios antes que España. Joder, al minuto 71, España se tiene que esperar para hacer un puñetero cambio en el peor partido de España en los últimos 2 años. De verdad, Gavi está haciendo el peor partido de su vida. Ferran igual, Oyarzabal igual, Rodri igual, Marco Llorente perdido en el campo. Macho, minuto 71. Hay que esperarse para hacer el primer cambio. Es que lo de Dani Olmo, que os está diciendo Alejandro Cosa, lo está diciendo Giorgio. El cambio de Dani Olmo estaba para hacerlo en el minuto 30 de partido. O sea, el Dani Olmo por Fabián es un cambio de minuto 30. Vale, que no quieras hacer un cambio tan pronto, no quieres señalar a nadie. Ok, al descanso. Macho, al descanso. ¿Por qué no metes? Estás jugando con Pedri de media punta fuera de posición totalmente. O al menos no en su mejor posición. Macho, se están encerrando atrás. Dani Olmo entre líneas. Pero ¿cuántos partidos ya ha solucionado Dani Olmo en España y en el Barça jugando de enganche? Porque jugando entre líneas en espacios reducidos es el mejor jugador de la selección. ¿Cuántos partidos así nos ha resuelto Dani Olmo? Y ayer, macho, entra Dani Olmo en el 81, que es el tercer cambio. Gente, que cuando Dani Olmo... Es que a mí este dato me parece terrible. Cuando Dani Olmo entra ayer, que es el tercer cambio de España, Cabo Verde había hecho los 5. Cabo Verde con un buen resultado había hecho ya los 5 cambios. Para cuando entra Dani Olmo, que fue el tercero de España. Pues es que parecía que el empate nos venía mejor a nosotros que a ellos, no lo entiendo. Algo ha pasado con Dani Olmo de forma interna que no sabemos. O Dani Olmo está tocado, que no parece, porque los amistosos jugó bastantes minutos y demás. Acabó bien la temporada con el Barça. No parece, pero o está tocado y es algo que no conocemos. O la relación con Luis de la Fuente es mala por algún motivo que también desconocemos. O ha perdido simplemente Luis de la Fuente la confianza en él. Insisto, por algo que estará viendo que no le ha gustado. Lo que es evidente es que con Dani Olmo ha pasado algo. Ha pasado algo de forma interna que no conocemos. No puede ser que Dani Olmo fuese uno de los jugadores más importantes para ganar la Eurocopa, siendo, vamos, capitán general de cuartos de final en adelante, era un jugador titular en la selección, y sin estar Mikel Merino, que era el titular a priori en la media punta, de repente haces cualquier cosa para que Dani Olmo no juegue. Y lo metes ayer en el 81, siendo el cambio que estaba pidiendo España entera. Macho, Luis de la Fuente sabe más de fútbol que todos nosotros los que estamos en el chat. España entera clamaba ayer por la entrada de Dani Olmo. No he visto a tanta gente del Madrid unida para meter a un jugador del Barça en mi puñetera vida. Lo cual me gusta. Que todos vayamos en una misma dirección en clave selección. Macho, está España entera viendo que Dani Olmo tiene que entrar al descanso. Entra en el minuto 81 del día de ayer. España ayer prefiere meter Luis de la Fuente a Mikel Merino sin ritmo de competición y a Lamine Yamal semilesionado a hacer los primeros cambios. O sea, entra ayer Mikel Merino antes que Dani Olmo en un partido trabado con el mejor jugador entre líneas. De verdad, me parece una cosa incomprensible. Y luego ya el último cambio, que fue el de Nico, bueno, ya es el delirio total y absoluto. Nico Williams ayer, gente, entra al campo lesionado. Nico Williams estaba cojo. Yo no sé lo que habrá visto Luis de la Fuente en los entrenamientos, pero Nico Williams ayer entra porque se llama Nico Williams. Nico Williams, gente, no está para jugar el Mundial. No está. No sé si lo estará, por ejemplo, en 16avos. Espero que sí, pero ahora mismo no está. Le vimos 10 minutos y mejor no haberlos visto porque estoy más preocupado con Nico habiéndolo visto 10 minutos que si no hubiese jugado ayer. Pero no está para poder jugar. Si es que no puede correr Nico Williams. Pero ¿viste los minutos en los que entró ayer Nico Williams su participación? Si es que no puede sprintar. No sé, no sé. Ayer entran 4 jugadores en España, ni agotan los cambios, macho, ni agotan los cambios. Se queda Jeremy Pino sin jugar, Alex Baena sin jugar, Borja Iglesias sin jugar, para meter a un Nico Williams cojo, a un Lamine Yamal al 30% y a un Mikel Merino sin ritmo de competición. Y el primer cambio que tienes que hacer, que Dani Olmo, lo metes en el 81. Pues macho, no sé. No sé cómo vamos a ganar un partido así. La verdad, es que no se pueden hacer peor los cambios. Yo creo que tú coges a una persona que no ha visto fútbol en su vida, lo pones ayer a hacer cambios al azar en España y no los hace tan mal. No lo entiendo. O sea, 3 jugadores tocados o lesionados y Dani Olmo en el minuto 81.
No sé, es que no lo entiendo. Es un desprecio de Luis de la Fuente hacia el rival. Es una sensación de que todo le importó nada ayer. Que le importó jugar con sus amiguetes y con los suyos y que le diesen, vamos, una mierda al resto que yo no lo entiendo. O sea, estoy reviviendo con lo que estoy comentando mi sensación viendo el partido de ayer. La sensación de impotencia de decir, pero hay jugadores que están en la convocatoria, pero ¿para qué están? Yo ayer, por ejemplo, soy Borja Iglesias o soy Jeremy Pino. Ya sabéis lo que yo opino de Jeremy Pino. Es un jugador que yo jamás me hubiese llevado a la selección. Me parece un jugador de nivel muy pobre y que jamás he entendido por qué va fijo a la selección. No lo he entendido. Ahora bien, una vez va Jeremy Pino a la selección, será porque tú crees en Jeremy Pino. Digo yo. Insisto, que yo no lo hubiese llevado, pero una vez lo llevas. Si Jeremy Pino, ayer, que están los tres extremos lesionados, no juega, ¿cuándo va a jugar Jeremy Pino en la selección? Si ayer Borja Iglesias no juega en el peor partido de la historia de Mikel Oyarzabal, ¿cuándo va a jugar Borja Iglesias en la selección? O sea, ¿para qué contexto te imaginas tú a Borja Iglesias y a Jeremy Pino jugando? Si no confías en ellos, porque ayer ni siquiera los sacas ni agotas los cambios para que los llevas a la selección. Si no los quieres ni ver en el campo. Si prefieres poner a jugadores lesionados antes que a Jeremy Pino o a Borja Iglesias. ¿Para qué te los llevas a la selección si no confías en ellos? No te los lleves. Ya está, no te los lleves, no pasa nada. No te estás dejando fuera a Pedri, ¿eh? No te estás dejando fuera, yo que sé, a Mikel Oyarzabal, a Ferran Ruiz. Te estás dejando fuera a Borja Iglesias y a Jeremy Pino. Si no confías en ellos porque no te gustan, no te los lleves. No pasa nada. No te los lleves. Pero macho, en el peor partido de España en los 2 últimos años, que estamos haciendo un encuentro lamentable y que el ataque está pidiendo que toques cosas como el comer, macho, si no entran ni ayer, yo soy hoy Jeremy Pino, Alex Baena o Borja Iglesias y estaría muy rayado. Porque tú ves a un seleccionador que te está vendiendo la moto de no, todos somos importantes, no, confío mucho en mi grupo, mis 26 jugadores que he convocado son los mejores. Eso es el mensaje que vende Luis de la Fuente. Llega el primer partido, el peor partido de España en los últimos 2 años, y Luis de la Fuente miente con sus palabras. Está diciendo con sus actuaciones que no confía en Baena, que no confía en Jeremy Pino y que no confía en Borja Iglesias. Macho, tú eres hoy Borja Iglesias y cómo te levantas. ¿Y qué opinas? Tú hoy coges, tienes que ir a entrenar con el resto del grupo y ¿qué dices? Pero si el seleccionador no me quiere ver, si me habrá convocado porque le caigo bien o a saber por qué. Pero creer en él futbolísticamente no cree. No sé, me parece totalmente incomprensible. Es que son una acumulación de decisiones ayer que no hay por dónde cogerlas. Bueno, pues mejor jugar con jugadores que estén lesionados antes de llevarte a jugadores que están convocados. Pues supongo que están convocados para hacer bulto, porque caerán bien, porque Borja Iglesias será un jugador gracioso, Jeremy Pino hablará buenos chistes con su acento canario. Supongo que irán a la selección por eso, porque para jugar al fútbol entiendo que no están. Si no entran ayer en el peor partido de España, pues no sé. Incomprensible. A ver, os sigo leyendo por aquí por el chat. Dice Alejandro Cózar, puedo comprar el discurso de que los extremos llegan tocados, aunque a Lamine se le vio bien, pero Merino lleva ya unas semanitas jugando en el Arsenal. Tenía que jugar él o si no Olmo. El tema, Alejandro, es que Mikel Merino a mí me deja muchas dudas cómo está físicamente porque está jugando andando. Mikel Merino está jugando andando. Y Mikel Merino se ha tirado 5 meses sin jugar al fútbol. Es que a lo mejor Mikel Merino tiene el alta competitiva y el alta médica sin problema, pero es que eso no significa estar bien. Es que a lo mejor ese es el punto. Es que a lo mejor Mikel Merino no está para jugar más de 20 minutos y eso significa que lo mejor es que Mikel Merino no juegue. Porque yo a Mikel Merino lo estoy viendo jugar andando. Lo estoy viendo sin ningún tipo de presencia en el campo. Ya había hecho los amistosos, pero bueno, eran amistosos, quedaba un poco igual. Y ayer ya tuve esa sensación de que Mikel Merino entró y es como si no hubiese entrado al encuentro. Así que yo lo de Dani Olmo es que me parecía el cambio evidente. Y estaba medio Twitter diciendo, oye, Dani Olmo está en la selección, porque no tenemos ninguno porque no está entrando a jugar. Dice también Megachin, o también hay que tener en cuenta que el Mundial es en América. No sé en qué sentido lo dices eso, Megachin. O sea, no sé cómo qué punto de argumentación partes. Dice Anaes, ¿y no viste a los jugadores sin ritmo? Me parece que muchos llegaban cogidos con pinzas. Sí, lo hemos comentado un poco antes. La sensación que tenemos es que hay jugadores que han llegado muy mal a la Copa del Mundo. Muy mal, que están muy... o muy cansados o muy faltos de ritmo. Una de las dos.
Y ahora hablaremos individualmente de unos cuantos. Aquí, por ejemplo, mencionamos el tema de Rodri. Dice Juan Cornil, lo de no meter a Borja Iglesias sí que no lo entiendo. Un delantero alto que baje balones y rematase los últimos, en esos minutillos finales. A ver, yo aquí siempre he dicho, Oli, que Borja Iglesias no es ese perfil de delantero. O sea, Borja Iglesias no es un perfil de delantero centro, digamos que sea el Joselu, el Aduriz, el Fernando Llorente de su momento. Borja Iglesias no es ese delantero. Si te quieres llevar ese perfil, llévate a Carlos Espí, incluso a Tony Martínez. Borja Iglesias no es eso. El tema de Borja ayer, que sí creo que te ocupa más área que Oyarzábal o te fija más mejor a los centrales que Oyarzábal, es que, insisto, si en el peor partido de Oyarzábal que yo le recuerdo en mi vida juega los 90 minutos, Borja Iglesias cuando va a entrar. Es que, insisto, ayer España no agota los cambios, ¿eh? Ayer España no agota los cambios. Y Oyarzábal se come 90 minutos, ¿eh? Es que es muy fuerte eso. Víctor Muñoz estaba tocado, dice J. Moren. Sí, Víctor Muñoz estaba tocado y no entró. También te digo, entró Nico Williams y Lamine Yamal, que también están tocados. De hecho, no sé cómo estará Víctor Muñoz, pero vamos, peor que Nico Williams no puede estar, porque Nico Williams está jugando cojo, literalmente. Así que no sé cómo estará Víctor Muñoz, pero desde luego, para que ayer no entrase, pues mal estaría, porque desde luego jugaron otros que están también lesionados. Así que no sé. En cualquier caso, es otra reflexión que también tenemos que hacer. España ha llegado al Mundial con 3 jugadores lesionados, los 3 de la misma posición, más Mikel Merino totalmente falto de ritmo y sin poder competir. Yo puedo entender ahora... es verdad que seguramente lo que hubiésemos hecho la mayoría, al final es muy difícil dejarte fuera de una convocatoria a Lamine, a Nico, a Víctor Muñoz o a Mikel Merino. Pero ostras, son 4, Son 4 jugadores con los que apenas puedes contar para el primer partido. Y aún así a 3 los sacó desde el banquillo, Pero son 4 jugadores, insisto, que te llegan sin poder jugar bien, Yo ahora mismo ya no puedes hacer nada, pero es muy planteable que la convocatoria o Víctor o Nico, porque a la mente lo tienes que llevar aunque esté cojo, estaremos de acuerdo. Y entiendo que Mikel Merino es un perfil muy específico. Es muy planteable que Nico Williams o Víctor Muñoz, uno de los dos no tenía que haber ido al Mundial. No te puedes llevar a 3 extremos y que los 3 estén lesionados. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Y las lesiones las conocías, No es que se lesionasen en el amistoso último y demás. No, no. Las lesiones las conocías y sabías cómo llegaban los 3. A lo mejor tenías que haber llevado otro extremo más, que yo ya lo dije, que yo ya hubiese llevado a Jesús Rodríguez y ya lo avisé en la previa. España, en los primeros partidos, no va a tener a los extremos bien. Vamos a llevar un cuarto extremo que pueda hacer la labor de Nico o de Lamine por si acaso. Y yo ya dije, para mí ahí Jesús Rodríguez puede aportar. No se ha llevado a Jesús Rodríguez, se llevó en ese lugar a Jenny Pino, para que tampoco juegue porque no confía en él. Y claro, pues ahora pasa lo que pasa. Te enfrentas a Cabo Verde y no tienes ni un puñetero extremo sano. Bueno, pues ya está. Decía Oli, es que Jesús y Moleiro. Moleiro para mí tampoco es exactamente eso. O sea, para mí Moleiro sería más un Alex Baena o un Jenny Pino incluso. No es un extremo de 1 para 1, de abrirte el campo. O sea, no es exactamente ese perfil. Porque para meter a Moleiro metes a Alex Baena. Es un jugador muy similar. Entonces, yo lo de Moleiro no lo compro tanto. Pero Jesús Rodríguez, macho, o el extremo que sea, es que me da igual. Digo Jesús porque me parece el más evidente, ¿no? De los que había sanos y a un buen nivel. Pero algún extremo puro. Es que te lo tienes que llevar porque los 3 que tienen no están sanos. Que estamos de acuerdo que si están al 100%, Nico, Lamine y Víctor Muñoz son los 3 mejores. Pero macho, si para los primeros partidos no están, llévate un cuarto. Llévate un jugador que ayer lo puedan meter en el minuto 60 por Ferran o por Gaby y tío, que te den algo diferente. Pero no puede ser que ese primer cambio sea Lamine estando al 50%. Y aún así Lamine algo intentó, pero no puede ser, tienes que llevarte otra cosa. Porque Nico no está para jugar. Víctor entiendo que si no entró tampoco está para jugar. Tienes que haberte dado un cuarto y ha sido un error en la confección de la convocatoria. No puedes llevarte a 4 jugadores prácticamente lesionados. No te los puedes llevar. Eso ha sido menospreciar a la competición, menospreciar al rival, que es Cabo Verde. Y bueno, es que las decisiones de Luis de la Fuente se ha visto. Ha menospreciado al rival y bueno, pues pasa lo que pasa. Cuando tú te ríes del rival y piensas que vas a ganar andando, pues bueno, pues te quedas 0-0 contra Cabo Verde. Es así. Y así son los mundiales y es un puntito de humildad que para España no me parece mal y creo que le hacía falta. Gracias a Sen75 por el follow, que no lo he agradecido, pero era por no cortar el análisis. Muchas gracias por seguirnos. Alain por aquí decía, bueno, puso a Merino para lanzar balones al área y no mandaron ninguno. Ya, el tema también, Alain, es que Mikel Merino es un jugador que yo lo vi muy tieso en el día de ayer.
Pero sí, estoy de acuerdo que si lo metes es para que sea un recurso que en ese sentido te pueda aportar y es un recurso que España no buscó en ningún momento. Pero también te digo, es que el tema de los laterales, o sea, Cucurella seguramente es de los pocos salvables del día de ayer, ¿vale? Pero tú de laterales tienes a Marco Llorente y a Marco Cucurella. Joder, macho, tienes en el banquillo a Grimaldo y a Pedro Porro. Son dos de los mejores centradores que hay en el mundo entero desde el lateral. Macho, estás empatando contra Cabo Verde. No pasa nada por sacar 10-15 minutos a Grimaldo o a Pedro Porro en los laterales. De verdad, no pasa nada. O sea, no le vas a quitar el puesto a Marco Llorente, no le vas a quitar el puesto a Cucurella. Pero, macho, estás empatando el partido. No agotan ni los cambios. Puedes cambiar un lateral para ser más profundo, para ser jugadores que tengan mejor pie que Marco Llorente y Cucurella. Marco Llorente y Cucurella son unos ganadores de duelos excelentes, tienen un físico envidiable. Sí, son los que tienen que ser titulares. Y creo que todos aquí en España estamos de acuerdo con que Cucurella y Marco Llorente tienen que jugar. Pero, macho, que los suplentes están para poder hacer cambios y para mejorar al equipo. En ningún momento se plantea ya Luis de la Fuente meter a Grimaldo o a Pedro Porro en las bandas para poder tener mejores centradores y mejor jugador y mejor juego en circulación. Si es que Marco Llorente fue un estorbo en el final del partido. Claro, si Cabo Verde no te ataca, Cabo Verde no te transita, macho, lo mejor que hace Marco Llorente precisamente es ser un ganador de duelos, tener un físico envidiable y ser un jugador que para cerrar es estupendo. Pero macho, es que ese contexto de partido España ya no lo tenía. Estaba Cabo Verde, todo su equipo encerrado en el área y Marco Llorente cuando tenía que pasar el balón por él entorpecía el juego porque no es ese perfil de jugador. Macho, saca a Pedro Porro, que tiene suplentes para algo de verdad. Y es que es una acumulación de cosas que yo de verdad, a cada cosa que digo, más incomprensible me parece todo. Más cosas por aquí. Decía también Alain, 4 cambios y 3 tocados sin ritmos de fútbol. Es que ese es el tema. Sacas a 3 jugadores que están lesionados o tocados, mientras Alex Baena, mientras Pedro Porro, mientras Grimaldo, mientras Borja Iglesias, mientras Jeremy Pino están habiendo ahí en el banquillo comiendo pipas. Pues yo, de verdad, no sé. No sé cuándo van a entrar estos jugadores si no entran ayer, por ejemplo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Decía, fútbol de calidad. Ayer concretamente no, Manolo. Hoy toca rajar de España tras lo visto ayer. Decía por aquí Álvaro. Además, el contexto de partido de ayer era para Borja Iglesias. Si no sale ayer, no sé cuándo jugará. Yo, Álvaro, es lo que he dicho antes, no estoy tan de acuerdo que el contexto de ayer sea para Borja Iglesias. Borja Iglesias no es ese delantero rematador de área que nos quieren vender. Mirad al Borja Iglesias del Celta de Vigo, es un jugador muy parecido a Mikel Oyarzabal, pero muy parecido, de verdad. Borja Iglesias no es un rematador de área. Lo que sí compro es que si no sale ayer, ¿cuándo va a entrar? Porque al menos algo más corpulento es. Y al menos para fijar centrales, mejor que Mikel Oyarzabal es. Si no entra ayer, cuando Mikel Oyarzabal se está arrastrando en el terreno de juego, no sé cuándo va a entrar Borja Iglesias ayer. Sinceramente, si no entró ayer, me refiero. En ese último sí que estoy de acuerdo. Decían por aquí decían que era la primera vez que un jugador en fase de grupo no tocaba un balón en los 30 minutos iniciales y eso fue lo que ocurrió con Oyarzabal. Correcto, Anaes. Mikel Oyarzabal en los primeros 30 minutos de partido no tocó ni un solo balón. Esto no pasaba desde el año 1966. Que un jugador estuviese media hora sobre el campo sin tocar ni una sola pelota. Es que es un tema, es que es un dato que ya dice todo, absolutamente. Dice J. Moren, sí, además que hay que dar gracias que parece que ninguno de los tocados ha acabado lesionado otra vez tras jugar ayer. A ver, Jorge, aquí la realidad es que Nico Williams no se puede lesionar más de lo que está, porque Nico Williams jugó para salir andando, así que Nico Williams no se puede lesionar. Mikel Merino, como tal lesionado, ya no está, simplemente está a falta de ritmo porque lleva 5 meses sin jugar, entonces no puede aportar, pero es por falta de ritmo, no por lesión. Y sí, el único que puede haberse resentido quizá podría ser Lamine, que también lleva 2 meses sin jugar, que a veces nos olvidamos de esto. Pero bueno, Lamine fue, al menos no le vi mal, que ya viendo cómo están los lesionados, ya es algo. Dice por aquí Anael, mala convocatoria, se podría decir más alto pero no más claro, medio equipo lesionado. Yo no creo que sea mala convocatoria simplemente, Anaes, pero a lo mejor te faltan 2 o 3 nombres que viendo lo que ocurrió ayer, pues a lo mejor te podían dar otra cosa. A lo mejor no llevar un cuarto extremo, no llevar un delantero centro rematador, o llevarte a tantos jugadores lesionados, a lo mejor es un problema. Es que a lo mejor Nico Williams, por mucho que sea Nico Williams, no debería estar en el Mundial. O si confías en Nico Williams a muerte y confías en que se recupere, a lo mejor el tercer extremo no puede ser Víctor Muñoz si también está tocado. Porque en días como ayer Víctor Muñoz tenía que haber entrado y no puede entrar porque está con molestias. No puedes llevarte a tus 3 extremos y que los 3 estén mal.
físicamente. Es totalmente contraproducente. O si no, llévate un cuarto extremo, que insisto, la lista son de 26 jugadores. En vez de llevarte a Gavi como séptimo octavo centrocampista o Alex Baena, macho, llévate un cuarto extremo. De verdad que la lista es muy larga, quita otro perfil para meter a un extremo que no tienes. Si es que tienes 3 y los 3 lesionados, busca... Pues no, al final hizo la lista a priori la más fácil posible, sin complicarse la cabeza, sin imaginarse un contexto de partido, y cuando llevas a la selección de tus amigos sin pensar en lo futbolístico, sino los que al primero me vienen a cambio, pues claro, no te imaginas escenarios de partido y no te imaginas que te pueda hacer falta un 9 rematador, no imaginas que te pueda hacer falta un extremo porque están lesionados los otros. Pero bueno, también lo digo, ayer hacían falta ciertos perfiles y tampoco se le ocurrió meterlos. Es que no se le ocurrió meter a Jenny Pino, no se le ocurrió meter a Borja Iglesias, no se le ocurrió cambiar a los laterales para tener jugadores que te generen más fútbol y más circulación de balón, tampoco se le ocurrió. Entonces, ¿para qué van a ir convocados si luego Luis de la Fuente va a acabar jugando en los jugadores que confía, en los que ya le han dado cosas o en la selección de sus amigos? Yo creo que es lo último que tiene que hacer un seleccionador. O sea, no entender el fútbol, no entender lo que está pasando y no entender su convocatoria me parece el mayor defecto que puede tener un seleccionador. Yo creo que Luis de la Fuente en esto a mí siempre me ha ganado ciertas certezas, pero tras lo de ayer empiezo a tener muchas dudas con su gestión en ese sentido. Más que nada porque creo que hay cierto riesgo de que pierda al vestuario. No va a perder a los titulares, desde luego no va a perder a Mikel Oyarzabal, que va a jugar aunque se arrastre como ayer. Pero hombre, sinceramente, yo ya lo he dicho antes, yo soy un suplente de España, yo soy Pedro Porro, soy Jenny Pino o soy Borja Iglesias, entre otros tantos, y yo estoy rayado. Porque estoy viendo como en el peor partido de España, el seleccionador no confía en mí. Vengo para hacer grupo y porque caeré bien, no para jugar al fútbol. Yo estaría muy preocupado si fuese ellos. Pero bueno, espero que no se le caiga al grupo, al menos al seleccionador, que ya es lo que faltaba, que hubiese problemas porque hay jugadores que están apartados a priori. Que yo quiero pensar que no, pero de ayer no lo entendí. Dice por aquí Alejandro Cosas, yo con Marcos no tengo tan claro que deba ser titular. Yo creo que Alejandro, para lo que quiere la España de los extremos, sí. O sea, para la España, o sea, si eso fuese 2024, ¿vale? Creo que Marco Llorente es ese lateral que te puede hacer de Carvajal entre muchas comillas. Por ser ganador de duelos, por poder cerrar bien por dentro, por su físico. Al final, Nico y Lamine, si son los extremos de España, tienen que perder muchos balones porque el juego va por ellos. Y tener ahí a laterales como Cucurella y Marco Llorente, creo que es lo mejor, ¿vale? Es lo mejor. Otra cosa es que tengan que jugar siempre en cualquier contexto, que ese es el problema. No puede ser que Marco Llorente tenga que jugar los 90 minutos de forma indiscutible porque sea tu titular y que el suplente no juegue al no ser que el titular se lesione. Eso no es saber de fútbol, no es entender un partido, no es entender de un contexto, no es entender lo que está pasando sobre el campo. A mí eso es lo que me preocupa, que Marco Llorente o Cucurella tengan que jugar los 90 minutos por decreto porque Luis de la Fuente en su Excel no puede entrar los que tienen el banquillo. A mí eso es lo que me parece preocupante. Para mí Marco Llorente tiene que ser el titular por delante de Pedro Porro, insisto, para la España que yo me imagino. ¿Que Marco Llorente ayer fue horrible y que estorbó más que ayudó? Pues sí, pero porque el contexto no pedía a Marco Llorente en el lateral derecho. Ese es el problema. Dice jugando con Oli, ya casi perdemos en el 90, si les llegan a enganchar bien de cabeza. Bueno, y sigo pensando jugando con Oli que eso es una jugada aislada. Eso es como decir, bueno, si Ferran tiene mete las dos que tiene, estaríamos hablando de un 2-0 y ya está. Oye, que podía haber ocurrido, ¿eh? Que ayer España podía haber ganado perfectamente el partido si Bociña no hace una gran actuación bajo palos y si Ferran mete las dos que tiene, ¿eh? Es que eso es una realidad. Es que Ferran Torres tuvo esas ocasiones que habitualmente marca con la selección y que ayer pues no marcó. Es que eso también es un punto de mala suerte o de haber estado mal Ferran ayer concretamente. Pero claro, por eso tampoco hay que hacerse trampas al solitario. No podemos decir que Cabo Verde ayer pudo haber ganado por esa última acción, que sí, pero insisto, por esta regla de 3 entonces España hizo mucho más que Cabo Verde para ganar. Entonces, vale, sí, esa última jugada, vale. Pero eso de, imagínate ese gol de Cabo Verde, ya, pero imagínate que yo soy millonario, pues no estaría aquí ahora mismo, ¿vale? A mí el imagínate y el y si y tal no me sirve. O sea, es que eso ya nos estamos poniendo en un contexto que no existe y que no es real. Entonces, bueno, es lo que he dicho antes. ¿Y si qué? Bueno, y si Palazón, efectivamente, como dijo en su momento Luis Enrique. Decía por aquí Anael, Gonzalo hubiese servido como rematador. No creo tampoco que sea este perfil. O sea, sí que Gonzalo es un rematador, pero no creo que Gonzalo sea tampoco el jugador idóneo para este contexto. Creo que el mejor jugador para este contexto que España pueda tener, por ejemplo, como rematador de área, era Carlos Espí, ¿vale?
o si incluso más que Gonzalo, prefiero a Tony Martínez para ese rol. Pero desde luego, Oyarzábal no es eso, Ferran no es eso. O sea, no es que no sean rematadores, es que son jugadores que no son especialistas de ello. Para mí el mejor especialista que España podía llevar en ese contexto era Carlos Espí. Que insisto, que no es un tema de no llevar a Carlos Espí. Si España no va, o sea, España no va a ganar el Mundial o lo va a perder porque esté o no esté Carlos Espí. Hablo de ciertos perfiles específicos que quizá en esta convocatoria pues te pueden faltar. Decía por aquí Alain, por respetar a los campeones de Europa se llevó 8 lesionados tocados y sin ritmo de juego. 8 no, Alain, pero sí demasiados, posiblemente. Sí demasiados. Dice yo, si España se le pega fuerte, espero que echen a Luis de la Fuente al día siguiente. Bueno, yo creo que eso hablaremos cuando ocurra, Giorgio. Tampoco hay que ser dramático con ello porque insisto, es el primer partido. Yo ya a Luis de la Fuente le estoy metiendo cera como el que más, porque no he visto a un entrenador hacer un planteamiento tan negligente en mi vida. Me parece que Luis de la Fuente, de verdad, si ponemos ayer a una persona que no sabe de fútbol, lo hace mejor. Por lo tanto, me decepciona muchísimo, pero no estamos eliminados. O sea, Luis de la Fuente ha hecho más cosas buenas que malas en la selección. Si nos eliminan por partidos como el de ayer, pues ya hablaremos de que Luis de la Fuente hay que echarlo y que no vuelva. Pero insisto, cuando nos eliminen, si es que ocurre, que yo sigo pensando que España va a ser buen mundial y que va a llevar lejos y que el hostiazo de ayer va a servir para que España aprenda y mejore. O sea, también pienso eso, ¿eh? O sea, no quiero decir con el partido de ayer que todo se haya ido a la mierda. Solamente soy crítico con lo que vi ayer. Pero, insisto, lo de ayer es lo de ayer. Ya el próximo partido hablaremos de otra cosa. Y hablaremos de que España puede cambiar para ese próximo partido. Así que bueno, creo que tras comentar eso, si os parece bien, he hablado mucho de Luis de la Fuente y de sus decisiones, porque a mí me parece, bueno, el mayor problema de lo que vi ayer. Así que dicho eso, voy a poner por aquí este fondo, ¿vale? Para ya evaluar a cada futbolista de forma más o menos rápida, ¿vale? Decía Alejandro Cozar, a mí Luis de la Fuente nunca me ha gustado, pero en cuanto a resultados no hay motivos para dudar de él. Aunque por las formas a veces sí. Bueno, creo que se ha llevado Alejandro el crédito suficiente. A mí Luis de la Fuente no es un entrenador que me entusiasme. Sí que me gusta la sensación de grupo que ha creado. Creo que era algo que España podía necesitar en un momento sobre todo que España a nivel social, a nivel futbolístico, parece que está todo muy separado. A mí que la selección vuelva a tener esa unión, digamos, creo que me gusta. Creo que era algo necesario para la propia selección. Y que los españoles puedan volver a sentirse identitarios con lo que ven en la selección española. Y dejar de jugar al tiquinaccio y que fuese la selección de los extremos me parece una decisión inteligente. También tienen que salir la niña de Nico Williams. Pero bueno, creo que ha tomado muy buenas decisiones. A veces se ha podido equivocar en cosas, es un entrenador muy conservador seguramente, que le falta tomar decisiones y apostar por ellas de verdad, pero creo que al fin y al cabo los ha acabado tomando, y yo por eso espero que tenga la capacidad para volver a tomarlas. Y si Mikel Oyarzabal tiene que ser suplente un día, que lo sea. Y si Rodri no puede ser titular, y si jugar sin pivote, pues que ocurra. Yo espero que el seleccionador se atema a tomar esas decisiones, que a veces cuando las ha tomado, por lo general a España le ha ido bien. Entonces, yo insisto, yo creo que España tiene una capacidad de mejora enorme y que Luis de la Fuente, al igual que ha, bueno, mejorado ciertas cosas, creo que durante este mundial también lo puede volver a hacer. ¿Que es el entrenador que más me guste y que más me encante? No, pero sí que se ha ganado el crédito suficiente como para creer en él. Decía por aquí Raulín, en esta clase de partido es lo que más tiene que preparar España. Es recurrente por la forma, estoy de acuerdo. Y de ahí la decepción en gran parte por lo de ayer, Raulín. Que es que lo de Gavi es totalmente contradictorio, por ejemplo, a lo que tiene que hacer España en este tipo de partidos. Y no meter a Dani Olmo más de lo mismo. Decía Alejandro Cozar, aún así no soy tan pesimista con lo de ayer. Incluso creo que va a venir bien. Yo no soy pesimista con lo de ayer. Simplemente soy crítico por la decepción y por la incoherencia que vi. Ahora, no soy tan crítico de cara a un futuro. Insisto, del futuro ya hablaremos cuando lo veamos en el siguiente partido contra Arabia Saudí. Bueno, vamos a hablar rápidamente. Bueno, ni qué decir tiene ni que hay una categoría propia para este señor. Pido perdón porque se vea tan pequeñito. Intentaré mejorar las imágenes para el próximo día que juegue España. Pero las imágenes oficiales, gente, al menos desde la web de la FIFA, se ven así de pequeño, ¿vale? Insisto, intentaré mejorarlas yo para que se vea mejor, ¿vale? En el próximo día, pero hoy de momento lo haremos así. Voy a poner a Luis de la Fuente en el contable, porque para mí la derrota se empieza a entender desde su planteamiento negligente y su nula toma de decisiones o mala toma de decisiones. Y a partir de ahí vamos a apartar también a los que no jugaron. O sea, aquí ponemos a Grimaldo, ponemos a Baena, ponemos a Borja Iglesias. Evidentemente también a los porteros que no jugaron.
A ver, ¿quién más no jugó de los que tenemos por aquí? Que vea. A ver, no jugó Marpubil tampoco, por ejemplo. Zubimendi tampoco. ¿Quién más no jugó que tengamos por aquí? Vale, no jugó. Vale, Pedro Porro tampoco jugó. Ni Víctor ni Jeremy Pino, ¿vale? Estos son los que no jugaron. Creo que no me estoy dejando a nadie porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay alguien más que me estoy dejando que no jugó entonces, ¿no? Ayer. Y Eric García, perdonadme. Eric García que está aquí. Eric García tampoco. Vale, estos son los que simplemente ayer no jugaron, ¿vale? Que simplemente ayer no jugaron. A partir de aquí, voy a hacerlo por cierto más pequeño porque si no, no se va a ver. Ya sé que los jugadores se ven pequeños, pero bueno. Si los veis muy pequeños, yo igualmente os iré diciendo quiénes son, ¿vale? Bueno, Grimaldo, Eric, Baena, Borja Iglesias, David Raya, Joan García, Pubil, Zubimendi, Pedro Porro, Víctor Muñoz y Jeremy Pino ayer simplemente no jugaron, ¿vale? Así que simplemente pues los dejamos allí. Evidentemente las notas van a ser muy negativas, es uno de los peores partidos de la selección que recuerdo. Y si hay que suspender a muchos, se le va a suspender porque voy a ser especialmente crítico. A Aymeric Laporte, bueno, lo voy a dejar aquí porque no tuvo trabajo básicamente en nada. Así que lo dejaré en suficiente. Podría ser un bien, ¿vale? Pero en un día que España ha empatado, no voy a ser benévolo con prácticamente nadie. Así que lo dejaré en suficiente porque él no tuvo trabajo. Dani Olmo, más de lo mismo, es que jugó 10 minutos. Así que creo que lo que entró no lo hizo mal, ¿vale? De hecho, creo que alguna acción buena dejó. Pero para mí está aquí. Laporte para ti incluso estaría bien. Es que no voy a ser benévolo. O sea, creo que en un día. O sea, en cualquier otro día, el partido de Laporte para mí es bien, estoy de acuerdo. Pero es que no pienso ser benévolo en el día de. Con lo que vimos ayer, vaya. Vale, Fabián, primer suspenso, sin ningún tipo de duda. Creo que el jugar como interior derecho no le sienta especialmente bien. Eso es lo primero. Creo que. Hmm, no sé cómo explicar esto, pero. Creo que su unión con Pedri es un match que todavía me deja dudas en el centro del campo. Yo era una cosa que quería ver. Y yo ya sabéis que en Fabián confío muchísimo. Y es un jugador que me encanta. Pero seamos sinceros. Aquí el jugador indispensable es Rodri. O sea, perdón, es Pedri. Y creo que tú tienes que hacer. Lo primero, optimizar a Pedri. Y su acompañante, pues sinceramente, que sea el que mejor optimice a Pedri. Yo tengo la sensación que ese Pedri Fabián no termina de casar. No termina de casar. Así que yo de momento lo pondré aquí, ¿vale? Es suspenso, pero es por culpa de Luis de la Fuente. Bueno, a Luis de la Fuente ya le hemos pegado 500.000 palos, está inculpable, porque para mí su valoración va aparte, pero los jugadores también juegan al fútbol, ¿eh? O sea, Luis de la Fuente puede haberlo hecho ayer rematadamente mal, como ocurrió, pero los jugadores también juegan, ¿eh? E insisto, España ayer tiene que ganar al Cabo Verde, pese a todo, ¿vale? Pese a todo. Ferran Torres, suspenso también clarísimo. Yo no soy tan crítico con Ferran como he leído a mucha gente. Me refiero, hay mucha gente que a Ferran lo está matando por fallar las que falla. Pero insisto, yo prefiero que Ferran falle haciendo buenos movimientos antes que tener un suspenso simplemente porque no intente nada. Ayer Ferran de nuevo demostró que no fue cuestión de ganas, fue una cuestión táctica, o sea que Ferran juegue de extremo derecho abierto a banda no es culpa suya, es una cuestión táctica de Luis de la Fuente. Lo pongo aquí porque no puede fallar las dos ocasiones que falla, mínimo una la tienes que marcar. Hoy al de España estaríamos hablando que el partido es malísimo y lamentable, pero con una victoria por un gol de Ferran. Al final, si fallas esas dos ocasiones, tiene que ser suspenso. Insisto, yo no le pondría de los peores ni mucho menos, pero para mí tiene que ser suspenso, lo de Ferran Torres. Gavi, más de lo mismo. Suspenso catedralicio para Gavi. Ojo, no sé si es por su culpa, pero como digo, suspenso. Aquí al final evaluamos a los futbolistas y lo que los futbolistas pueden hacer. Gavi jugó fuera de posición, no tuvo ningún tipo de sentido y Luis de la Fuente, vamos, lo puso en una leonera. Totalmente de acuerdo. Gavi, más allá de eso, joder, algo bien puede haber hecho. Es que no paró de perder balones, no intentó absolutamente nada. O sea, es que ambas cosas creo que pueden ser compatibles. Así que para mí, claramente, suspenso también. Lamine Yamal. La nota de Lamine Yamal es complicada. Creo que fue, evidentemente no es un suspenso, ¿vale? Lamine Yamal no es un suspenso.
Yo creo que al igual que Olmo no entra mal al partido, y de hecho nada más entrar ya te hace un buen centro que algo de peligro crea. Em, el punto es cuánto podía aportar Lamine en su estado físico ayer. Porque se acabó apagando, al igual que entró bien, los últimos minutos no hizo nada. Se le nota que no está al 100%, de hecho está muy lejos del 100%, son 2 meses de inactividad y ha llegado muy justito, o sea, se le nota. Yo no creo que ponerle en un bien sería ser benevolente. Quizá lo mismo que Laporte, en otro día concreto a lo mejor los subiría a los dos, pero no pienso regalar ni una sola nota teniendo en cuenta lo de ayer. Marco Curella, pues ya lo voy a ir diciendo. Va a ser la mejor nota del partido de ayer. Para mí Marco Curella llega al notable. Es de los pocos jugadores, sobre todo en la primera parte, que con su llegada de segunda línea, algo donde para mí no es un especialista, al menos intentó cambiar el guión del partido. Al menos leyó bien dónde podía estar el espacio. Pues creo que para mí su partido es notable. Para mí la segunda, Giorgio, no es que estuviese peor, simplemente apareció menos. Pero yo a Cucurella, por ejemplo, ayer no le podemos pedir nada. Que ojo, yo igualmente hubiese sacado a Grimado la segunda parte, porque es otro perfil de lateral que a España creo que le viene mejor para este tipo de partidos. Pero creo que Cucurella no le podemos pedir más de lo que hizo ayer. De verdad, para mí fue el mejor de España sin ningún tipo de duda. O sea, ya sabemos que a nivel defensivo no tuvo que hacer demasiado, porque en ese sentido, pues es que Cabo Verde no atacó. Pero creo que ofensivamente al menos vimos una versión de Cucurella útil en España. De hecho, de lo más útil del primer tiempo. Casi que fue el único argumento. Así que lo tengo que poner ahí. Marco Llorente, para mí es suspenso. Es una de las notas que yo he leído más controversia en redes sociales. Hay mucha gente que le gustó el partido de Llorente y hay mucha gente que dice que estuvo horrible. Incluso he leído a mucha gente de Atlético de Madrid criticar el partido de Marco Llorente ayer. Yo estoy en esto segundo. Creo que tampoco es que sea culpa suya tal cual. No sé hasta qué punto aquí hay instrucción táctica de Luis de la Fuente, pero creo que es un jugador que ayer tenía que haber convivido con darle amplitud a España. Creo que durante los primeros minutos lo hizo en algún momento, que sí que llegó muy arriba, pero dejó de hacerlo. Hubo un momento donde Marco Llorente no llegó arriba prácticamente nunca, se quedó casi como tercer central para cerrar atrás. Macho, en una selección que no te está contragolpeando nunca, no tiene demasiado sentido. Y sobre todo, el entendimiento que a mí con Lamine Yamal me preocupa bastante. Yo creo que lo que decía Alejandro Alcázar antes por el chat, de que quizá Marco Llorente haya dudas sobre si hay que ser titular, yo creo que por esquema y por lo que te aporta tiene que serlo. Pero yo estoy un poco dudoso con su entendimiento con Lamine. Creo sinceramente que no casan nada, pero que nada bien. Igual que Carvajal casaba una barbaridad y se entendía muy bien. Me preocupa la banda derecha Marco Llorente Lamine porque creo que Marco Llorente no le hace ningún bien. Y al final Lamine es la estrella de España. Y España se tiene que basar mucho en que Lamine esté lo más cómodo posible. Y yo Marco Llorente no, insisto, no sé si casa muy bien. Principalmente porque es un jugador con muchas deficiencias técnicas en la circulación de balón. Ayer cada vez que el balón le llegaba a Marco Llorente, la jugada se apagaba porque estaba lento, sin ideas y porque no es ese perfil. Es un jugador que con espacios, con mucho recorrido, pudiendo ganar línea de fondo y centrando, es útil. Pero para cerrar, cuando el balón pasa por él, es que macho, era una ayuda para Cabo Verde constante. Ayer Marco Llorente fue un rival de España cuando teníamos que atacar. Y por eso le suspendo. Quizá no sea culpa suya, sino que sus características no encajaban con lo que pedía el partido. Pero al final acabó siendo un estorbo. Y como digo, a mí ese match con Lamine Yamal en derecha me deja bastantes dudas, ¿eh? Pero es que, como digo, la otra opción es Pedro Porro y a nivel defensivo sí que deja más carencias. Y para cerrar a veces atrás, Marco Llorente sí que lo veo muy útil. Tengo muchas dudas, ¿eh? Estoy un poco chinando con esa posición de lateral derecho. Os digo más, creo que no va a ocurrir y creo que sería raro. Pero quizá el mejor lateral derecho que pueda tener España para casar con Lamine Yamal sea Eric García. Fijaos lo que os digo. Sé que no va a ocurrir porque Luis de la Fuente no va a poner a Eric García de lateral derecho. Pero ojo porque me parece que era algo digno de haberse probado en algún momento. Mikel Merino. Lo voy a dejar en suspenso simplemente porque juega andando, porque está tieso y porque no está para sumar nada. Evidentemente no es su culpa lo que pasó ayer, jugó 20 minutos y poquito pudo hacer. Pero bueno, es que es un jugador que para mí es otro que no está para jugar. Mikel Oyarzabal.
No lo puedo poner en culpable porque me parecería ser exagerado, pero para mí fue el peor jugador del partido. No sé vosotros qué opináis, cuál es al jugador que más os decepcionó ayer, pero para mí el peor jugador del encuentro, sin ningún tipo de duda, fue Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal fue un jugador que, más allá del dato este de que no tocó la pelota en los primeros 30 minutos, lo cual habla mal de España y habla de que Mikel Oyarzabal no estaba conectado al partido, a mí me sorprendió de forma muy negativa que ayer Mikel Oyarzabal se la sudó el partido una barbaridad. Es un jugador que, si algo tiene, es un grado de implicación altísimo con la selección y también con la Real, por supuesto, cuando juega. Si algo hace Mikel Oyarzabal muy bien, es que siempre deja su sello. Es que siempre es un jugador que se nota cuando está. Tío, ayer Mikel Oyarzabal no quiso jugar. No quiso aparecer. O tuvo instrucciones muy marcadas de Luis de la Fuente de fija como 9. O no lo sé. Es que me sorprende mucho ayer que Mikel Oyarzabal estuviese desconectado del partido. O sea, me sorprende una barbaridad. Ver a un Mikel Oyarzabal que no quiere intervenir, ver a un Mikel Oyarzabal que no se asocia, verlo estar fuera del partido, de verdad. Yo no he visto... O sea, Mikel Oyarzabal puede estar mejor o peor. A nivel técnico, tener su día o no tenerlo. Pero que no quiera jugar y que se la sude el partido, yo es la primera vez que veo eso en Mikel Oyarzabal. Por eso, para mí, fue el peor ayer. Pero, insisto, no sé si es una instrucción de Luis de la Fuente de, oye, no salgas del área, fija centrales y haz ese rol. Pero, macho, yo lo dudo mucho. O sea, Luis de la Fuente no puede ser tan cateto como para un jugador que lo que mejor hace es asociarse y poder moverse entre líneas, que le pusiese ayer a fijar centrales. O sea, no me lo creo. O sea, no me creo que Luis de la Fuente le mandase a Oyarzabal esa instrucción táctica. O sea, no me lo creo. Pero es que si no, tampoco cuento otra explicación. La explicación es esa, que ayer a amigo Oyarzabal a lo mejor es que no le apetecía. Es que no le apeteció correr, no le apeteció hacer absolutamente nada. Porque de verdad lo vi totalmente desconectado del juego. Decía por aquí Alejandro Cózar. Me da la sensación de que Luis de la Fuente no tiene plan B y tampoco confía en la gran mayoría de suplentes. Y los veo únicamente como eso, recambio. Grimaldo, Porro, Olmo Baena. Bueno, pues si eso es así de verdad, España se va a ir en el Mundial en 16avos de final. Vamos a perder contra cualquier selección de turno. Si eso es así de verdad. Si Luis de la Fuente no solamente confía en sus amiguitos y en 13 jugadores, estamos fuera. Yo lo voy diciendo, ¿eh? Ya lo voy diciendo. Un mundial no se gana con tu 11 titular. Porque cuando tienes un mal día te vas a casa. Como ocurrió ayer. Que por suerte es la fase de grupos. Me cuadra mucho lo de que fijas centrales. Pero Raulín, es que esa instrucción es totalmente contradictoria a la figura de Mikel Oyarzabal. O sea, mira que le hemos dado palo a Luis de la Fuente, pero es que me cuesta creer que la instrucción sea esa. O sea, Luis de la Fuente le va a decir a Mikel Oyarzabal, no te muevas del área, fijas centrales y únicamente estate ahí como jugador posicional. ¿De verdad le va a decir eso Luis de la Fuente a Mikel Oyarzabal? Es que me cuesta creerlo. O sea, si le ha dicho eso es para echarlo mañana, de verdad, no me lo creo. O sea, no me lo creo. Pero también me cuesta creer el hecho de que... o sea, me cuesta también creer que Mikel Oyarzabal quiera no jugar ayer, la verdad. Imagina que Scaloni decida apostar por Paredes, el Papu Gómez y Lautaro en vez de introducir jugadores que refrescaran al equipo. Ya, ya. En base a eso Argentina ganó el Mundial, gracias a esos jugadores B que a priori no eran titulares, pero... Y Scaloni corrigió. Yo quiero pensar que puede ser capaz Luis de la Fuente también de hacer eso. Quiero pensar. Bueno, vamos a terminar con esto. Nico Williams. En 10 minutos fue suficiente como para suspenderle y hasta que Nico Williams no pueda jugar de verdad, que no juegue. Lo digo así de claro. O sea, Nico Williams no puede entrar simplemente por llamarse Nico Williams. Si no está para jugar, que ayer no estaba para jugar, de hecho, sacaron el 87, ya nos deja a intuir de que, a ver, si Nico está para jugar, a Nico lo sacas en el minuto 60, aunque sea. Joder, le das media hora, no le das 10 minutos o menos. Yo creo que lo saca por ser Nico, a ver si suena la flauta. Nico lo vimos que no está para jugar. Ahora mismo Nico no puede jugar. O sea, no tiene más. Así de sencillo. Vale, Pau Cubarsí, para mí va de la mano de Laporte. No tienen culpa, no les atacaron, por lo tanto, pues sin más, lo dejamos ahí. Pedri. No sé si controversial o no, pero yo le voy a dejar en bien. Creo que cuando no pudo aparecer claramente sí como una instrucción táctica de Luis de la Fuente, para mí, de ponerlo de enganche, y ahí para mí no tiene tanta culpa, y luego cuando bajó a recibir al lado del mediocentro, fue el único de España que intentó algo.
Dice por aquí Alejandro Cosa, las barbaridades que he leído de Pedri en Twitter, madre mía. Como cuáles, a ver, hay mucha gente hater de Pedri porque lo típico siempre. Barça, Madrid, etc. A mí de verdad, Pedri me pareció el único jugador ayer de España, oye, con menor acierto o con mayor acierto, pero fue el único que intentaba cambiar el ritmo del partido. O sea, ojo, le estoy poniendo un bien. Que no le estoy poniendo a Pedri que hizo un muy buen partido ayer, ¿eh? O sea, para mí Pedri ayer no hace un muy buen partido. O sea, le estoy poniendo un bien porque para mí está por encima del resto. Ojo, ¿eh? Que un bien para Pedri es poco para ser Pedri. O sea, entended eso, ¿eh? ¿Qué tal, Ferru? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te leo que por aquí decía: buenas tardes, yo creo que España contra selecciones pequeñas se va a atragantar porque tiene que cambiar a un plan B para esas selecciones. Jugar un 4-1-4-1 con Víctor Muñoz en punta y hacer contraataques. El tema es que no puedes hacer contraataques contra las selecciones pequeñas, Ferru, porque se te van a encerrar. Contra los grandes juega el mismo estilo y prueba de ello ganaron contra Croacia, Francia, etc. Se atraganta contra los pequeños, entonces cambia de plan contra esas selecciones. El tema es, Ferru, ¿qué tienes de plan B contra esas selecciones? Es que esa es la gran duda. Lo de fijarse entre el Simico y Arzabal no pueden ir en la misma frase, dice yo. Ya, yo quiero pensar que no, el tema es que fue lo que vimos. Dice Rowling, eso que el dibujo y el desorden de ciertos jugadores al final afectan al resto. Hombre, está claro que cuando todo empieza a salir mal, el conjunto, digamos, acaba... digamos que todo se acaba haciendo un círculo vicioso en el partido de ayer. Pero bueno, aquí por eso digo que es muy difícil diferenciar un jugador que ayer estuviese muy mal, como por ejemplo Gavi, que es que no le salía nada, a un jugador que simplemente estuvo desdibujado, como puede ser el caso de Pedri, por ejemplo. Ahí las diferencias. Dice Raulín por aquí, cuando en el esquema una pieza no encaja, el puzzle no queda completo y cuando lo levantas se rompe todo. Buen paralelismo. A ver, más cosas que había por aquí. Decía Ferru, pero Gavi no es extremo. Ya, si la culpa de Gavi ayer, o sea, si jugar de extremo ayer no es culpa de Gavi, pero no quita que no haya que suspenderle porque no hizo nada. Insisto, separemos que Luis de la Fuente no la pudo liar más al mal rendimiento de la mayoría de jugadores. Más cosas que había por aquí. Decía Alejandro Cosa, criticar a España por mover lento el balón o generar cero fútbol no puede ser compatible con criticar al único jugador que ha sido vertical y ha creado acciones de peligro, pero la gente en Twitter opina sin tener idea, o peor, sin ver los partidos. Sí, ambas cosas son verdad, la gente ve menos fútbol del que dice y ve fútbol también con la televisión apagada muchas veces. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo que Pedri fue el único jugador que intentó verticalizar o crear alguna acción de peligro durante el encuentro. Yo es lo que vi, Alejandro, por eso le pongo un bien. Que insisto, que no le estoy poniendo a Pedri un gran partido, ¿eh? No nos vengamos arriba tampoco, pero un bien. Un bien creo que sí. Dice Ferru, hombre, es que Arabia Saudí se te va a encerrar, entonces deja que ellos ataquen porque en calidad es nula. Pero es que, Ferru, tú no le puedes dar el balón a Arabia Saudí, que ellos te ataquen y ya está. Como si eso fuese. Como si eso pudiese ocurrir de verdad, porque no ocurre. O sea, Arabia Saudí también te va a intentar generar en transiciones, muchas veces. Y lo de Víctor Muñoz es que hay que ver para qué está Víctor Muñoz. Es que a lo mejor Víctor Muñoz no puede jugar. Es que ese es el punto. Es que a lo mejor Víctor Muñoz tampoco puede jugar en el próximo partido, ya veremos. A ver, quedan dos notas. A mí me gusta más decir que muchos ven el fútbol de espalda. También os vale, Giorgio, la verdad. Rodri, para mí es suspenso catedralicio. Me preocupa lo que vi ayer de Rodri. Me preocupa una barbaridad. Lento, pesado, desacertado, sin ritmo. Tomando decisiones siempre fáciles. Como si el partido no pasase por él. Me preocupó. Me preocupó. A Rodri o le cae, en mi opinión, un buen rapapolvo respecto a, oye, empieza a jugar al fútbol, tío, ha sido el mejor, no puede ser que pase durante el partido como si no te importase. O eso, o está tan físicamente mal, mucho peor de lo que yo pensaba, y no puede jugar. Una de las dos. Quiero pensar que es la primera. Quiero pensar que hay un punto de, oye, ayer Rodri estuvo mal porque no se atrevió, porque está sin confianza. Hay que decirle, tío, espabila, que eres el mejor si estás al 100%. Quiero pensar que es eso. Ojalá no sea porque físicamente está tan mal como se le vio ayer, que se le vio de verdad, sin ritmo tampoco. Me preocupa, especialmente lo de Rodri también. Bueno, Unai Simón suficiente como los centrales, ¿vale? Poquito más. Creo que al final, pues los centrales y Unai Simón es que fueron menos espectadores en el partido de ayer. ¿Quién es el sustituto de Rodri? ¿Mikel Merino? No, es Zubimendi. Zubimendi sí que está ferro en la convocatoria. De hecho, lo tenemos por... Es que se ve muy pequeño, pero es este de aquí. ¿Vale? Simplemente ayer no jugó, pero lo dejo ahí.
No descarto la entrada de Zubimendi, decía Giorgio. Si Rodri está tan mal como lo vemos ayer, pues sí, entraría él, supongo. Que tampoco pasa nada, por cierto, por jugar sin mediocentro. Que a Rodri lo quita en el minuto 87 para meter a Nico, pero también se puede, gente, jugar con Fabián más Pedri y luego Dani Olmo por delante, por ejemplo, o Baena por delante. Es que tampoco hay que jugar España contra rivales que sean tan inferiores y que se te encierran atrás. Tampoco tiene que jugar Zubimendi o Rodri al 100%. Es que el cambio de meter a Nico, que está como está, pero quitar a Rodri en el 87, macho, ese cambio lo puedes hacer en el 70, ¿eh? O sea, no es ilegal, de verdad, jugar sin un mediocentro defensivo, sin un mediocentro más posicional. De verdad, es que no es ilegal eso tampoco. Pero no sé, parece que tomar esas decisiones que pueden ser un pelín más complejas, o Luis de la Fuente no las ve, o no se atreve a tomarlas, o no sé, o no tiene plan B establecido y por lo tanto pues se le nubla. Pero creo que también es algo que se puede hacer. Bueno, mucho suspenso evidentemente. Fabián, Ferran, Gaby, Marco Llorente, Mikel Merino, Oyarzábal, Nico Williams, lo de Rodri Hernández, cada uno de su manera. No le podemos pedir lo mismo a Nico Williams estando cojo, jugando 10 minutos, o a Mikel Merino, que lo que podemos pedir ayer a Gaby, que fue terrible, o a Fabián, que fue terrible, o a Rodri, que parecía un mediocentro de primera federación, o a Oyarzábal, que es que directamente el partido pues es como si no lo hubiese jugado, ¿no? En fin, en cualquier caso, esta es la nota de España. Se libran para mí de forma clara dos jugadores, Pedri y Cucurella. Los que tienen suficiente tampoco tienen culpa, simplemente pues o son jugadores que entraron de cambio y que algo intentaron pero sin más, o ya luego centrales y portero pues que tampoco tienen mucho que decir en el partido. Evidentemente, peores notas que estas que hemos puesto hoy, entiendo yo que no vamos a poner, porque peor de lo que vimos contra Cabo Verde, yo quiero pensar que España no lo va a hacer. Esperamos ver a muchos de estos aquí arriba en sobresaliente y notable en el partido contra Arabia Saudí.